Hay algo especialmente engorroso en las historias que no encajan con el tiempo. No hablo de predicciones vagas, no hablo de frases abiertas que podrían interpretarse de mil maneras. No, estoy hablando de algo distinto, estoy hablando de textos, de documentos o de palabras escritas en un momento concreto de la historia que con el paso del tiempo parecen adelantarse a lo que iba a ocurrir. Aunque hay algo que nos tranquiliza, y es pensar que el futuro no está escrito, que lo que va a pasar depende de decisiones, de circunstancias o incluso del azar. Quiero decir que no hay un guión, que no hay una orden, pero yo me pregunto, ¿qué ocurre cuando encontramos casos en los que alguien escribió algo y años después ese algo ocurrió? Y ocurrió no de forma simbólica, no de una forma abierta, sino con una precisión que realmente resulta extraña. Casos donde hubo testigos, donde hubo documentos, incluso donde hubo fechas y donde, cuando todo pasó, alguien volvió atrás, leyó esas palabras y se dio cuenta de algo, que quizás, al menos en algunos momentos, el futuro ya estaba ahí, esperando. Yo sé que esa idea no es fácil de aceptar, porque si algo puede anticiparse, si algo puede escribirse antes de que ocurra, entonces la pregunta ya no es ¿qué pasó? Yo creo que la pregunta sería otra, sería ¿cómo pudo alguien saberlo? Así que hoy no hablaré de creencias. Hoy voy a hablar de registros, de documentos, de casos reales, como siempre hago, donde lo que se dijo ocurrió después. Hola a todos y bienvenidos una semana más a este espacio donde exploramos historias que no siempre tienen una explicación sencilla. Así que si es la primera vez que estás aquí, gracias por haber llegado hasta este punto. Y si ya llevas tiempo escuchando el podcast, entonces de verdad gracias por seguir al otro lado, porque yo sé que hay veces que este tipo de contenido no es fácil de digerir, pero sí es de los que más se queda contigo. Así que hoy vamos a entrar en un terreno algo delicado, porque hoy no voy a hablar de crímenes, no vamos a hablar de desapariciones, hoy voy a hablar de algo que en cierto modo va un paso más allá. Hoy voy a hablar de profecías reales, pero ojo, no en el sentido típico, no de videntes de televisión o de frases ambiguas que nunca sabes lo que realmente te quieren decir, no. Hoy voy a centrarme en documentos históricos, escritos registrados y testimonios, como siempre, reales, que con el paso del tiempo parecen haber anticipado lo que iba a ocurrir. Así que ya te voy a adelantar algo, y es que algunos de los casos que vamos a ver hoy no son divertidos, porque no encajan del todo con la lógica habitual. Y eso es lo que los hace especialmente interesantes. Pero antes de empezar, como siempre, te quiero decir dos cosas muy rápido. Una es que si te gustan este tipo de contenidos, entonces te sugiero que me sigas en redes sociales. Estoy en TikTok, en Instagram y por supuesto en YouTube, donde además de estos episodios subo contenidos más cortos, pero igual de inquietantes. Y por supuesto, si te interesa este universo, también puedes echarle un vistazo a mi novela, Esperanza, el inicio. Esta es una historia donde la ciencia, el horror y la condición humana se mezclan en un mundo que no está tan lejos de lo que imaginamos. Así que te dejaré todos estos enlaces en la caja de descripción del episodio. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar. Vale, vamos a empezar con algo que, en principio, parece inofensivo. Es una simple novela de ficción. Una historia escrita sin intención de predecir nada, sin intención de anticipar el futuro, pero que sin embargo, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los ejemplos más extraños cuando hablamos de profecías documentadas.
Para entenderlo, nos vamos a ir hasta el año 1898, Estados Unidos, donde un escritor llamado Morgan Robertson publicó una novela titulada Futility or the Wreck of the Titan. En español es algo así como Futilidad o el naufragio del Titán. Bueno, en aquel momento esto no era nada extraño. Ojo, que estoy hablando de finales del siglo XIX, en plena revolución industrial y avances tecnológicos constantes, en donde una idea empezaba a instalarse en la sociedad, y era la sensación de que el ser humano podía dominarlo todo, el mar incluido. Así que los barcos eran cada vez más grandes, más rápidos, más seguros, en teoría, o eso se pensaba. Pues bien, la historia de la novela gira en torno a un barco, un transatlántico gigantesco, el más grande que había sido construido jamás, y también era el más avanzado y el más seguro. En definitiva, era un barco que, según se describe, es prácticamente insumergible. Y aquí ya vamos a empezar a notar algo. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Venga, este barco se llama Titán. Durante su viaje inaugural en el Atlántico Norte en el mes de abril, el barco colisiona con un iceberg y se hunde. Bueno, hasta aquí podríamos decir, bien, es una coincidencia, es simplemente una historia de ficción, pero ahora voy a los detalles, que es donde el caso se empieza a volver más extraño. Para entender este punto bien, vamos a ver algunas coincidencias, bueno, son coincidencias que no encajan. Así que vamos a comparar. 1898, novela publicada. 1912, hundimiento del Titanic. El nombre de la novela, Titán, versus realidad, Titanic. Tamaño del barco, bueno, ambos descritos como los más grandes de su época. Y la consideración es que ambos eran prácticamente insumergibles. El momento del accidente, ambos en abril y ambos en el Atlántico Norte. ¿Y las causas? Bueno, colisión con un iceberg. Y ahora viene uno de los puntos más inquietantes, que es el de los botes salvavidas insuficientes. Porque en la novela el barco no lleva suficientes botes, pero es que en la realidad tampoco. Y ya esto no es una simple coincidencia, ya esto empieza a generar una sensación distinta. Como es lógico, cuando el Titanic se hunde en 1912, la gente empieza a recordar la novela. Hay gente que la busca y la relee. Y entonces es cuando ocurre algo que para mí es muy humano. Y es que se empiezan a comparar los dos sucesos, se empiezan a analizar y a poner todo en paralelo. Y ahí la sensación es la misma en muchos de los que lo revisan. Y es que esto es demasiado parecido. Claro está que esto no es una predicción directa. Aquí no hay un texto que diga esto va a pasar en tal fecha. No, por supuesto. Esto es algo más sutil, más incómodo. Es como si alguien hubiera imaginado un escenario y años después la realidad hubiera seguido ese mismo camino. Así que, haciendo un análisis racional, y creo que aquí debemos de detenernos un momento, porque bueno, ya sabéis que a mí en mis programas no me gusta afirmar cosas sin más. Siempre intento buscar explicaciones racionales, porque son importantes. Así que hay que tener en cuenta que en esa época ya existían barcos grandes, ya existía la preocupación por los icebergs y por supuesto había debate sobre la seguridad marítima. Así que, es decir, Morgan Robertson no estaba escribiendo desde la nada, simplemente estaba extrapolando, digamos que llevando al extremo lo que ya estaba ocurriendo. Pero, aún así, hay algo que me sigue sin encajar del todo. Porque una cosa es anticipar tendencias y otra muy distinta es acertar en tantos detalles concretos. Por lo tanto, haciendo una reflexión en voz alta, me gustaría que te quedaras conmigo un momento, porque para mí esto es interesante. Quiero decir, ¿esto es una profecía o simplemente una mente que supo observar su tiempo mejor que los demás? Porque quizás, y esto es inquietante, no estamos hablando de ver el futuro. Quizás estamos hablando de algo distinto,
de entender el presente tan profundamente que el futuro se vuelve previsible. Y eso abre otra puerta, una puerta mucho más llamativa. Porque si eso es así, entonces algunas cosas que ocurren no son tan inesperadas como pensábamos, pero sin embargo, cuando ocurren, nos siguen sorprendiendo. Muy interesante la similitud que hay entre la novela y el suceso que acabó trágicamente ocurriendo. La verdad, muy interesante. Bueno, ahora os voy a contar otro caso. Y es el de un hombre que escribió su propia muerte. Y ese hombre es Mark Twain, cuando habló sobre el cometa Halley. Y es que este caso tiene algo particular. Igualmente es una obra de ficción, un libro, una historia inventada. Pero, ¿qué pasa cuando lo que encontramos no es ficción? ¿Qué pasa cuando alguien no escribe una novela, sino que deja por escrito algo personal íntimo y después eso ocurre realmente? Y es que el siguiente caso ya no habla de barcos ni de tecnología o avances, habla de algo mucho más directo, más humano. Habla de alguien que escribió su propia muerte y lo hizo, por supuesto, antes de que ocurriera. Así que aquí ya no hay ficción, aquí ya no hay extrapolación tecnológica. Aquí hay una persona, hay un texto y hay una sensación muy difícil de ignorar cuando conoces el final. Bien, lo que acabamos de ver tenía cierta distancia. Era un escritor imaginando, era una historia. Pero ahora vamos a ver algo distinto. Algo que no se escribió como ficción, algo que se dijo de forma directa y que quedó registrado. Así que ahora nos situamos a finales del siglo XIX, de nuevo, en Estados Unidos. Y hay un hombre que, bueno, seguro que te suena, ya lo dije antes, Mark Twain. Era escritor, pensador y también era una figura pública. Ya conoces muchas de sus obras, Las aventuras de Tom Sawyer o Huckleberry Finn, pero más allá de su obra, había algo curioso en su propia historia, algo que en su momento no parecía importante, pero que con el tiempo cambió completamente de significado. Y os voy a empezar contando un detalle inicial que es sumamente importante en toda esta historia. Bueno, Mark Twain nació en 1835 y ese año hubo un evento astronómico concreto, que fue el paso del cometa Halley. Esto, bueno, por sí solo no tiene ningún significado, simplemente es un dato o una coincidencia. Vamos, algo curioso. Sin embargo, décadas después, ya en la parte final de su vida, Twain hizo un comentario que quedó registrado. Él dijo lo siguiente: vine con el cometa Halley en 1835. Volverá el año que viene y espero irme con él. Y aquí es donde todo empieza. Ya sabéis que el cometa Halley tiene un ciclo aproximado de entre 75 a 76 años para pasar cerca de la Tierra. Eso significa que su siguiente paso visible sería en 1910. Y Twain dice esa frase en 1909. Obviamente, no como una predicción formal o una profecía ritual, simplemente lo dice como una afirmación. Yo diría que como una certeza. Entonces ahí viene el punto clave. Mark Twain muere el 21 de abril de 1910, un día después del máximo acercamiento del cometa Halley, solo un día. Así que en el momento de su muerte, y claro está porque era una persona pública, la gente empieza a conectar los puntos. Esto no se construyó tiempo después, no es una reinterpretación forzada 50 años después de su muerte, no. La frase estaba ahí, estaba registrada. Así que entonces aparece esa sensación, la misma que en el caso anterior, pero más intensa. ¿Cómo podía saberlo? Ojo que aquí no hay una ingeniería o tendencias, no hay una lógica tecnológica. Aquí hay una persona hablando de su propia muerte. Al igual que en el caso anterior, podemos hacer un análisis racional de todo esto y buscar explicaciones porque las vamos a encontrar. Por ejemplo, Twain era consciente de su edad, sabía cuándo pasaría el cometa e incluso podía intuir que su vida estaba cerca del final.
O podría ser una simple coincidencia, también una frase poética del escritor, o simplemente una manera de darle sentido a su propia vida. Pero este análisis racional pierde un poquito de fuerza, porque ¿cómo sabía el momento exacto? ¿Y la precisión? ¿Y el hecho de que ocurriera prácticamente el mismo día? Ahí es donde todas estas explicaciones racionales, para mí, empiezan a perder fuerza. Por lo tanto, en mi opinión, este caso es diferente porque cambia algo importante. Antes os hablé de anticipar un evento externo, de un barco, de un accidente, algo que ocurre en el mundo, no es extraño, pero aquí no. Aquí he hablado de anticipar algo personal, algo propio, íntimo, la propia muerte. Eso es otra dimensión completamente distinta. Así que dentro de esta nueva dimensión, me gustaría que os hicierais la siguiente pregunta. ¿Es posible que una persona en algún momento pueda intuir cuándo va a morir? Hombre, no como una fecha exacta, no en un calendario, pero sí como una sensación, como una certeza interna. Porque si eso es posible, entonces hay algo en nosotros que entiende más de lo que creemos. Siempre me he preguntado si Mark Twain estaba feliz de haber tenido aquella predicción, si realmente la quiso tener. Bueno, vamos a continuar, porque después de esto yo sé que tú puedes pensar, vale, esto es una coincidencia potente, pero una coincidencia. ¿Es algo personal? Sí, pero aislado. Sin embargo, el siguiente caso rompe completamente con esta idea, porque ya no te voy a hablar de una persona, no voy a hablar de una intuición individual, voy a hablar de alguien que dejó por escrito múltiples predicciones sobre el mundo, sobre eventos futuros y sobre conflictos. Y algunas de esas predicciones, según muchos, se han cumplido. Y ahí es donde entramos en un terreno mucho más complejo, porque cuando las profecías dejan de ser una y empiezan a ser varias, entonces ya no es una coincidencia y nos podemos empezar a plantear ¿dónde está el límite? Perfecto. Vamos a entrar en este terreno que es mucho más complejo y también yo diría que incluso más peligroso si no se trata bien. Porque como os dije antes, ya no voy a hablar de una frase ni una coincidencia puntual. Ahora voy a hablar de múltiples textos, múltiples interpretaciones y de siglos de debate. Así que por eso esta historia que os voy a contar hay que hacerlo con mucha cabeza. Bien, si hay un nombre que aparece siempre que se habla de profecías, este es Nostradamus. Y aquí quiero que hagamos algo distinto. No repetir lo de siempre, no caer en lo fácil, no aceptar sin analizar. Porque si algo tiene este caso, es que no es simple. Y precisamente por eso es interesante. Para ponernos en contexto, debemos retroceder hasta el siglo XVI y situarnos en Francia. Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, era un médico, era un astrólogo y un estudioso. Y ojo, una persona que vivió en una época complicada, llena de epidemias, conflictos religiosos y una inestabilidad social creciente. Digamos que es un contexto donde la incertidumbre era constante y donde la necesidad de entender el futuro era mucho más intensa que hoy en día. Así que, en 1555, publicó su obra más conocida, Las Profecías. Era un conjunto de textos organizados en centurias, cada una con 100 cuartetas, versos cortos y un lenguaje ambiguo, lleno de metáforas. Y aquí está el primer punto clave. Nostradamus no escribe de forma clara, no dice, esto va a ocurrir en tal fecha, en tal lugar. No, él escribe de forma abierta, simbólica y yo diría que difusa. Y eso hace que todo el análisis sea más complicado o algo diferente. Y aunque llevamos siglos de discusiones sobre la realidad, sobre la certeza de todas sus predicciones,
Vamos a ver algunas de ellas que se consideran cumplidas. Es decir, voy a poneros algunos ejemplos, pero ojo, con cuidado. Siempre separando lo que dice el texto de cómo se interpreta después. Voy a empezar por el incendio de Londres, en 1666. Una de las cuartetas más citadas dice algo así como: la sangre del justo será reclamada en Londres. El fuego lo consumirá en el año 66. Y claro, cuando en 1666 ocurre el gran incendio de Londres, pues mucha gente vuelve al texto y ve una conexión. Pero ojo, que aquí tenemos que analizar ese texto. Quiero decir, ¿es un texto específico? ¿Es ambiguo? ¿Podría aplicarse a otros eventos? Porque fuego y Londres en el siglo XVII no era algo tan improbable. Bueno, continúo con otra de las profecías, y es la muerte de Enrique II. Es otra de las más citadas. Nostradamus dice: el joven león vencerá al viejo, en combate singular le perforará los ojos. Años después, el rey Enrique II de Francia muere en un torneo. Una lanza atraviesa su casco y le hiere en un ojo. Así que aquí la coincidencia es más impactante, más visual, digamos que más difícil de ignorar. Pero de nuevo, tenemos que analizarlo. ¿Es una predicción clara o una interpretación posterior muy bien encajada? Y si nos damos cuenta, tenemos un problema central. Y ojo, que eso hace que este caso se vuelva realmente interesante, porque Nostradamus no funciona como los casos anteriores. No hace algo con precisión. Es realmente una interpretación. Y claro, eso cambia toda la perspectiva, porque una vez que ocurre un evento, es muy fácil mirar atrás, buscar un texto antiguo y adaptarlo. Y ojo que esto no es una opinión, Esto está documentado en estudios históricos. Y es que hay muchas interpretaciones de Nostradamus, muchas interpretaciones que se hacen después de los hechos. Ojo, no antes. Y para mí eso es clave. Y digo que es clave porque me gusta ser claro. Para mí este bloque no va de decir Nostradamus acertó todo, pero ojo, tampoco de todo es mentira. Va de algo mucho más interesante, de cómo interpretamos el pasado. Porque cuando ocurre algo importante, el ser humano busca sentido. Esto ya os lo he dicho en otros programas. Busca patrones, busca explicaciones. Y si encuentra un texto anterior, aunque sea ambiguo, lo conecta. Y eso genera una ilusión muy potente, es verdad, y es la sensación de que alguien ya lo sabía, pero claro, entonces para mí la pregunta ya cambia de nuevo otra vez. ¿La profecía estaba en el texto o la hemos construido nosotros después? Y esa yo sé que es una pregunta difícil porque no tiene una clara respuesta. Es sumamente complejo analizar las predicciones de Nostradamus porque las profecías, cuando se encajan después de que ha ocurrido el suceso, es muy interpretable. Pero bueno, me gustaría continuar porque ahora vamos a llegar al punto clave del programa de hoy. Hasta ahora hemos visto una novela que anticipa un evento, una persona que habla de su propia muerte y textos que se interpretan después. Sin embargo, el siguiente caso mezcla de todo un poco. Hay predicciones, hay precisión y hay documentos que se revisan antes y después. Y además, no ocurre hace siglos, ocurre ayer, porque estoy hablando del siglo XX. Y hay testigos, hay registros y hay personas que cuando todo pasó recordaron exactamente lo que se había dicho. Y eso convierte este caso en uno de los más importantes de este episodio. Porque aquí la coincidencia empieza a parecer, yo diría que demasiado directa. Aquí no hay siglos de distancia, no hay textos antiguos reinterpretados con el paso del tiempo. Aquí hay un sueño, hay un relato contado antes de que ocurriera algo y hay testigos que lo escucharon. Vale, vamos a situarnos. Volvemos a Estados Unidos y ahora vamos a ir al año 1865. La guerra civil estaba prácticamente terminada y el país estaba en un momento de transición.
Digamos que en el centro de todo había una persona, que era Abraham Lincoln, presidente y figura clave. Era una persona expuesta constantemente. Pero más allá del contexto político, hay un episodio personal, hay un relato, algo que ocurrió en privado, pero que después quedó totalmente documentado. Y es que días antes de su muerte, Lincoln tiene un sueño. Y no es un sueño cualquiera. Según testimonios recogidos después, Lincoln cuenta lo siguiente a varias personas cercanas. Se encuentra en la Casa Blanca. Todo está en silencio, digamos que extrañamente en silencio, y empieza a caminar por los pasillos. Ahí escucha llantos, gente llorando, así que, pues sigue avanzando, hasta llegar a una sala. Y ahí ve un cuerpo. Era un cadáver. Estaba cubierto y rodeado de personas y de guardias. El ambiente era solemne. Así que él hace una pregunta. ¿Quién ha muerto? Y alguien le responde. El presidente ha sido asesinado. Y en ese momento Lincoln se despierta. Hay que tener en consideración que esto no aparece años después como una leyenda. Este sueño fue contado por Lincoln a su esposa y a personas cercanas a su entorno. Y lo más importante no es solo el contenido, es el momento en que lo cuenta. Y es que ocurre antes de que pasara algo, antes del atentado. Pues el 14 de abril de 1865, Lincoln asiste a una representación en el Teatro Ford. Durante la función, le disparan y muere al día siguiente. Entonces, el sueño ya cambia de significado. Porque después de su muerte, las personas que habían escuchado ese relato lo recuerdan y lo conectan, lo interpretan. Y aparece esa sensación, la misma que en otros casos, pero más intensa. Lo vio antes de que ocurriera. Y aquí no estoy hablando de metáforas ni de ambigüedad. Hay un presidente que sueña con un presidente asesinado días antes de que él fuera asesinado. Y al igual que en todos los casos anteriores, debo analizar este suceso de forma racional, porque hay un contexto para hacerlo. Es que Lincoln vivía bajo amenaza constante. Sabía que su vida corría peligro y que el país estaba en tensión extrema. Es decir, su mente estaba procesando todo ese riesgo. Pero aún así, ¿por qué ese escenario concreto? ¿Por qué ese detalle? ¿Por qué en aquel momento? Y ahí es donde la explicación racional para mí se queda algo corta. Así que, si te das cuenta, este caso introduce algo nuevo, que es el subconsciente. Esto no es una profecía escrita, no es una predicción consciente, es un sueño. Y el sueño lo cambia todo. Así que yo ahí me doy cuenta de que no me estoy planteando si alguien puede ver el futuro, no. Ahora me planteo algo mucho más complejo. ¿Tú te das cuenta que podríamos estar pensando si la mente es capaz de anticipar algo antes de que ocurra, sin que seamos conscientes de eso? Porque si eso es posible, entonces hay una parte de nosotros que entiende cosas antes de que pasen. Y eso para mí es realmente inquietante. ¿Te gustaría tener sueños como los del presidente Lincoln y anticipar sucesos antes de que ocurran? No solo ya la muerte, sino incluso otras eventualidades que nos afecten. ¿Te gustaría de verdad? Y ahora voy a continuar con el último suceso del programa, que yo diría que es un poco más inquietante. Bien, después de lo que te he contado, tú podrías pensar, bueno, vale, sueños, intuiciones, coincidencias. Pero el siguiente caso va a romper con esa idea. Porque ya no voy a hablar de una sola persona. Voy a hablar de múltiples personas y de testimonios cruzados. De un evento concreto que fue anticipado por varios individuos. Y eso ya no es tan fácil de explicar. Porque cuando una persona dice algo, pues puede ser casualidad. Pero cuando son varias, ahí ya la situación cambia completamente. Porque hasta ahora he hablado de una novela, de una frase personal, de textos interpretados y de un sueño individual. Pero aquí esto va a cambiar. Ahora ya no hablo de una persona, no hablo de una intuición aislada,
no hablo de una interpretación posterior. Ahora voy a hablar de múltiples testimonios, de relatos previos y de un evento totalmente documentado. Así que ahora nos vamos a ir a Gales, a un pequeño pueblo llamado Aberfan, y al año 1966. Si te das cuenta, no hace prácticamente nada del suceso. A una comunidad minera, tranquila y también familiar. Bueno, yo diría con una vida bastante rutinaria, pero con un detalle importante. Y es que sobre el pueblo había acumulaciones de residuos mineros. Digamos que había montañas de desechos y bastante inestables. Esto ya era conocido, pero no se consideraba un peligro inmediato. Sin embargo, el 21 de octubre de 1966, por la mañana, una de esas acumulaciones colapsa y se produce una avalancha de lodo, tierra y residuos, que desciende directamente hacia el pueblo hasta que impacta contra varias casas y contra una escuela primaria. El resultado fue 144 personas muertas, de los cuales 116 de ellas eran niños. Este suceso es durísimo, pero también es real y está documentado. Bueno, lo que convierte a esto en parte del episodio no es la tragedia, es lo que ocurrió antes de que se produjera. Y es que, después del desastre, una organización llamada Premonition Bureau empezó a recopilar testimonios. Y había personas que afirman haber tenido sueños o intuiciones antes del evento. Así que aquí empieza lo inquietante. Se recogen más de 60 testimonios. Y claro, no todos son iguales, ni siquiera son claros, pero algunos sí destacan. Como por ejemplo, el de una niña, Ernil Jones, que día antes del desastre le dice a su madre algo muy concreto. He soñado que iba a la escuela, pero la escuela ya no estaba. Había algo negro sobre ella. Poco después, la niña muere en el derrumbe. Y es que hay también otras personas que hablan de sueños con avalanchas, de sensaciones de peligro e incluso de imágenes de oscuridad cubriendo edificios. Por supuesto, no todos son precisos o son directos, pero cuando se recopilan, ahí aparece algo como un patrón, como una sensación colectiva de anticipación. En mi opinión, y debido a todas las víctimas que hubo, creo que este caso hay que tratarlo con sumo cuidado, porque hay varias cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, muchos testimonios se recogen después del evento, y por ese motivo la propia memoria puede reinterpretar algunos de ellos. Y no todos están verificados con una exactitud previa, es decir, hay margen para la duda. Pero aún así hay algunos casos que están documentados previamente y hay relatos coherentes y también hay coincidencias difíciles de ignorar. Y eso hace que el caso no se pueda descartar del todo. Por lo que este es un suceso que, al igual que cada uno de los anteriores, vuelve a introducir algo nuevo. Y en este caso es la posibilidad de una percepción colectiva. No es una persona, no es una intuición aislada. Estoy hablando de varias personas con sensaciones similares antes de un evento concreto. Y ahí la verdad es que todo cambia. Para mí, todo cambia. Y es en el momento en que yo me pregunto, ¿puede haber algo que se perciba antes de que ocurra a nivel colectivo? No de forma consciente, no de forma clara, pero sí como una sensación. Porque, ojo, si eso es posible, entonces hay algo en la forma en la que entendemos el tiempo que no estamos entendiendo de todo, que no estamos viendo del todo. Y ahora, si te das cuenta, ya podemos empezar a unirlo todo. Porque si miran los casos que hemos visto hoy, todos son distintos. Tenemos a un escritor, a un personaje histórico, tenemos algunos textos antiguos y un sueño con múltiples testimonios. Digamos que no hay un patrón único. Sin embargo, hay algo que se repite y es la anticipación. La sensación de que, en algunos casos, algo se sabe antes de que ocurra. Y eso es lo que vamos a intentar entender ahora.
Y no va a ser desde la explicación fácil, no va a ser desde la afirmación rotunda, sino desde la reflexión. Así que vamos a cerrar el episodio como debe ser, con una reflexión potente. Y vamos a conectarlo todo y vamos a dejar ese pozo incómodo que hace que después nos quedemos pensando. Así que, si te das cuenta, todo de lo que hemos estado hablando hoy no encaja exactamente en una sola explicación. No estamos hablando de un único caso, no estamos hablando de un único patrón. Hemos visto una novela que anticipa un desastre, un hombre que habla de su propia muerte, de textos que se interpretan con el paso del tiempo, de un sueño que parece adelantarse a la realidad y de testimonios múltiples antes de una tragedia. Pero aún así, todo es diferente. Hay algo que se repite y es la sensación de que en algunos momentos el tiempo no funciona como pensábamos, porque vivimos con una idea muy clara. El pasado ya ocurrió, el presente está pasando y el futuro aún no existe. Pero estos casos, al menos en apariencia, rompen esa estructura. No de forma total, claramente, no de forma constante, pero sí en pequeños momentos. Es algo como si en determinadas circunstancias hubiera filtraciones, pequeñas grietas donde algo del futuro se cuela en el presente. Y claro, esto no es fácil de aceptar, lo entiendo, porque si lo llevas al extremo, la implicación, digamos que es desagradable. ¿Qué ocurriría si todo esto fuera completamente imprevisible? Y si algunas cosas ya están de alguna manera definidas, no como un destino cerrado, ojo, no como un guión fijo, pero sí como posibilidades que, en ciertos casos, alguien llega a percibir antes de tiempo. ¿Te has llegado a plantear no si estas historias son reales, sino qué parte de ellas es real? Porque incluso si descartamos exageraciones o eliminamos errores de memoria o simplemente lo analizamos con criterio, algunos casos siguen estando ahí. No encajan del todo, pero no desaparecen. No se explican completamente y eso es lo que los hace embarazosos. Porque hay historias que cuando las entiendes, bueno, pues las podemos cerrar, pero hay otras que no hay manera de hacerlo, que se quedan abiertas y no porque falten datos, sino porque los datos que hay no encajan en una explicación sencilla. Y quizás al final no se trata de demostrar nada, quizás se trata de aceptar algo mucho más simple y también mucho más inquietante. Y es que todavía hay cosas sobre cómo percibimos la realidad y el tiempo que no comprendemos del todo y que de vez en cuando esas cosas pueden aparecer. Y bueno, queridos amigos, después de todos estos casos apasionantes, hemos llegado al final del programa por hoy. Pero como siempre os digo, solo por hoy, porque la semana que viene volveré con un nuevo y apasionante programa. Pero antes de despedirme, os quiero decir como siempre gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado todo el podcast y por compartirlo, porque sé que lo haréis. Recordad que este episodio lo podéis ver también en YouTube, acompañado de ciertas imágenes que os podrán guiar quizás de una mejor manera a través de todo el episodio. Y también recordaros que mi novela Esperanza, el inicio, está disponible en Amazon y en las principales plataformas españolas y librerías tales como El Corte Inglés, El Fnac o La Casa del Libro. Recordar que también estoy en Instagram y en TikTok, donde suelo avanzar con algunos vídeos sobre mi novela. Así que ya sabéis, me tenéis disponible en muchas plataformas. Bueno, y la semana que viene vamos a tener un programa especial, porque será la primera vez en la cual voy a invitar a un colaborador que nos va a dar su opinión sobre el tema que vamos a tratar. Es un gran entendido de todo esto, pero no voy a desvelar su nombre para daros una sorpresa. Bueno, el programa será sobre crímenes dentro de casa. Como siempre serán casos reales. Porque si hoy hemos hablado de lo que podría ocurrir
antes de que algo pase, la próxima vez vamos a hablar de lo que ocurre cuando ya ha pasado. Son historias de familias, de espacios que deberían ser seguros y que en algunos momentos dejaron de serlo, como eran las casas de las víctimas. Como siempre, serán casos documentados y con nombres, con fechas y sobre todo con consecuencias. Porque hay lugares donde creemos estar protegidos y sin embargo no siempre es así. Por lo que vas a ver que lo más inquietante muchas veces no está en lo desconocido, está en lo cotidiano.